Hola, bonito martes tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuestro martes de clase. En nombre de nuestro Centro Parroquial de Formación Laical San Pablo y de nuestro director, el señor cura Juan Felipe Vallejo, sean todos bienvenidos a este nuestro tema número 18. El tema del día de hoy se titula La Eucaristía hace la Iglesia, y como subtítulo encontramos la frase La Iglesia vive de la Iglesia. Estas palabras son las iniciales de la encíclica de Juan Pablo II, Ecclesia de Eucaristía, que ofrecen el sentido vital de una iglesia que, siendo el cuerpo visible de su Señor invisible, se nutre con Cristo Eucaristía y por ello, como un cuerpo se plasma y se construye, crece y se reestructura vitalmente con la celebración de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia. Como lo vimos en el tema anterior, el alimentarnos de la Eucaristía impulsa a nosotros los cristianos a una vida de fraternidad y solidaridad con los demás. Ahora veremos la relación que existe entre la Iglesia y la Eucaristía. El tema será trabajado como taller y hoy tendremos un doble objetivo. Primero vamos a descubrir cómo la Iglesia se edifica a través de la Eucaristía. Y el segundo es reconocer en María, mujer Eucaristía, las actitudes que la Iglesia ha de desarrollar frente a la Eucaristía. Pero antes de comenzar propiamente el tema, vamos a hacer nuestra oración al custodio de la Sagrada Familia, nuestro Señor San José. Juntos digamos, a ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndanos de todo mal. Amén. El primer paso de nuestro taller es el encuentro con la palabra, así que vayamos juntos a encontrarnos con este texto de Pablo. El cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es acaso participación de la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos, no es acaso participación del cuerpo de Cristo? Pues si el pan es uno solo y todos compartimos ese único pan, todos formamos un solo cuerpo. Palabra de Dios. Este pequeño fragmento de la magnífica carta de Pablo a los Corintios nos ayuda a entender la importancia en la Iglesia de la unidad y su relación con la Eucaristía. Hoy, en un mundo en donde ni la mitad de los católicos comulgan, podemos entender entonces la terrible situación por la que vivimos, llena de desunión. Para poder entender este tema es necesario referirnos al capítulo 15 de San Juan, en donde Jesús nos dice que nosotros somos parte de Él mismo, pues somos sus ramas, que estamos vivos porque su savia nos alimenta y sostiene. Todos miembros del mismo árbol, unidos por su savia, que no es otra cosa que el amor. Por ello, cuando comulgamos, nacen en nosotros los mismos sentimientos de Cristo, tanto hacia Dios como hacia nuestros hermanos. Y es desde aquí, desde donde nace el sentido de unidad por el amor que se nos comunica, haciéndonos una sola cosa en el amor. De ahí que quien permanece unido a Cristo por medio de la Eucaristía es realmente un promotor de la unidad en el amor, ya que no sabe hacer otra cosa que amar. El segundo paso de nuestro taller es la información previa. A través de algunos puntos, que son en este caso 5, vamos a analizar para dar cumplimiento a nuestro objetivo, que es descubrir cómo la Iglesia se edifica a través de la Eucaristía. El primer punto se titula La Eucaristía hace la Iglesia. Y es que la Iglesia no se entiende sin la Eucaristía, porque este sacramento hace posible que la Iglesia sea lo que es, una común unión de bautizados, un cuerpo unido en torno a su Señor. Así lo expresa una de las oraciones que pronuncia el sacerdote durante la celebración. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Como diría el cardenal jesuita de Lubac, la Eucaristía hace la Iglesia hace la Eucaristía, y esto lo vamos a comprender si entendemos la referencia a Cristo, es decir, al Cristo de la Eucaristía, al sacerdote y a la víctima, al donante y al don. En efecto, es Cristo en la Eucaristía, con la autodonación de su cuerpo y de su sangre, con la actualización de su misterio pascual y de sus efectos salvadores, el que hace de la Iglesia su cuerpo y la plasma como un sacramento universal de salvación.
y es Cristo presente en la Iglesia a través de la sucesión apostólica y ministerial del sacerdocio ordenado por su presencia en cada sacerdote celebrante, el que realiza la Eucaristía. Esta referencia al Cristo eucarístico y al Cristo sacerdotal nos permite comprender mejor el binomio de reciprocidad entre la Eucaristía que hace la Iglesia y la Iglesia que hace la Eucaristía, para no separar nunca la dimensión sacramental del sacerdocio y de la Eucaristía, de la sucesión y transmisión de la presencia de Cristo en los apóstoles y sus sucesores por medio del Espíritu Santo. Solo a ellos, de manera exclusiva, ha confiado el misterio eucarístico y la realidad misma del único sacerdocio de Cristo, que en la actualización sacramental de su misterio pascual hace que la Iglesia nazca y renazca siempre de ese misterio. Esta unidad se realiza al comer todos el mismo pan. Al propio tiempo, en el sacramento del pan eucarístico se presenta y se reproduce la unidad de los fieles que constituyen un solo cuerpo en Cristo. Todos los hombres son llamados a esta unión con Cristo, luz del mundo, de quien procedemos, por quien vivimos y hacia quien caminamos. La Iglesia se sabe constituida como un cuerpo unido a su cabeza, que es Cristo. Sin esta unión la Iglesia solo sería una reunión de creyentes, pero no el cuerpo de Cristo. Para permanecer adherida a su Señor, ella tiene que alimentarse constantemente de Él. El segundo punto se titula Un solo pan, un solo cuerpo. La carta a los Corintios nos expresa que, si el pan es uno, todos formamos parte de un solo cuerpo. La consecuencia de nuestra unión con Cristo es la unión a su cuerpo, que es la Iglesia. Y aquí un comentario de San Juan Crisóstomo, que nos remite a la fuerza y al misterio de esa unidad. ¿Qué es en efecto el pan? ¿Es el cuerpo de Cristo? ¿En qué se transforman los que lo reciben? En cuerpo de Cristo, pero no muchos cuerpos, sino un solo cuerpo. En efecto, como el pan es uno solo, por más que esté compuesto de muchos granos de trigo y estos se encuentren en él, aunque no se vean, de tal modo que su diversidad desaparece en virtud de su perfecta fusión. De la misma manera, también nosotros estamos unidos recíprocamente unos a otros y todos juntos con Cristo. El punto número 3 se titula La Iglesia hace la Iglesia. La Iglesia entera es sujeto de la celebración eucarística. Ella es sujeto porque la celebración es un acto de toda la asamblea, no solo del ministro o de cada miembro del pueblo de Dios en particular, sino de la Iglesia universal. La asamblea eucarística es un signo que representa a la Iglesia universal, realizando el acto de culto central por el que se expresa y construye la Iglesia entera desde sus inicios. Por su propia naturaleza, la celebración es un acto comunitario. Es en efecto la asamblea reunida para escuchar la palabra y celebrar la Eucaristía. El punto número 4 se titula Participar activamente. En la celebración los bautizados estamos llamados a participar de forma activa desde el lugar que nos corresponde dentro de la Iglesia, ministros, laicos o religiosos y religiosas. No podemos quedarnos solo como espectadores. En la Eucaristía, Jesucristo se ofrece al Padre en sacrificio, junto con todos los que formamos su cuerpo, Él y nosotros. Así lo expresa una de las oraciones de la celebración. Oren, hermanos, en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Como Iglesia, estamos llamados a entregar al Padre nuestra vida, todo lo que somos. El punto número 5 se titula El culto a la Eucaristía. Para los católicos, la Eucaristía es tan importante que no solo la celebramos, sino también le damos culto de adoración fuera de la misa. Y es que el culto que se da a la Eucaristía fuera de la misa tiene un valor inestimable en la vida de la Iglesia. Esto nos da la posibilidad de llegar al manantial mismo de la gracia. El Papa Juan Pablo II afirmaba que una comunidad cristiana que quiera ser más capaz de contemplar el rostro de Cristo ha de desarrollar este aspecto del culto eucarístico en el que se prolongan y multiplican los frutos de la comunión del cuerpo y sangre del Señor. Es hermoso estar con Él y reclinándonos sobre su pecho como el discípulo predilecto,
palpar el amor infinito de su corazón. Si el cristiano ha de distinguirse en nuestro tiempo, sobre todo por el arte de la oración, ¿cómo no sentir una renovada necesidad de estar largos ratos en conversación espiritual, en adoración silenciosa, en actitud de amor ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento? Entonces recordemos, la adoración eucarística y las visitas al Santísimo son también ocasión privilegiada de encuentro con el Señor realmente presente. Recordemos que la Eucaristía que se conserva en las iglesias, parroquias y oratorios, en ella está verdaderamente el Emmanuel, es decir, Dios siempre con nosotros. Ahora vamos a continuar con el paso siguiente, que es la lectura activa, donde encontramos el punto número 6, que se titula A la Escuela de María, Mujer Eucarística. Y es que en el documento Iglesia de Eucaristía culmina con un capítulo llamado A la Escuela de María, Mujer Eucaristía. En él se nos dice que si queremos descubrir la relación íntima que une la Iglesia y Eucaristía, no podemos olvidar a María, que es madre y modelo de la Iglesia. Ella nos guía hacia este sacramento porque tiene una relación profunda con su Hijo Cristo. Esta relación se puede delinear indirectamente a partir de su actitud interior. María es mujer eucarística con toda su vida. Veamos entonces a continuación 3 aspectos de esta relación de María con su Hijo. El primero es la encarnación. Y es que María ha practicado su fe eucarística antes incluso de que ésta fuera instituida, por el hecho mismo de haber ofrecido su seno virginal para la encarnación del Verbo de Dios. María concibió en la Anunciación al Hijo Divino, incluso en la realidad física de su cuerpo y su sangre, anticipando en sí lo que en cierta medida se realiza sacramentalmente en todo creyente que recibe en las especies del pan y del vino el cuerpo y la sangre del Señor. Hay pues una analogía profunda entre el fiat, hágase, pronunciado por María, a las palabras del ángel y el amén, que cada fiel pronunciamos cuando recibimos el cuerpo del Señor. A María se le pidió creer que a quien concibió por obra del Espíritu Santo era el Hijo de Dios. En continuidad con la fe de la Virgen, en el misterio eucarístico se nos pide creer que el mismo Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, se hace presente con todo su ser humano divino en las especies del pan y del vino. El segundo punto es la visitación. María ha anticipado también en el misterio de la Encarnación la fe eucarística de la Iglesia cuando en la visitación lleva en su seno el Verbo hecho carne. Se convierte de algún modo en tabernáculo, el primer tabernáculo de la historia, donde el Hijo de Dios, todavía invisible a los ojos de los hombres, se ofrece a la adoración de Isabel, como irradiando su luz a través de los ojos y la voz de María. El punto 3 de esta relación lo encontramos en el Calvario. Y es que María, con toda su vida junto a Cristo y no solamente en el Calvario, hizo suya la dimensión sacrificial de la Eucaristía, preparándose día a día para el Calvario. María vive una especie de Eucaristía anticipada. Se podría decir una comunión espiritual, de deseo y ofrecimiento, que culminará en la unión con el Hijo en la pasión y se manifestará después en el periodo pospascual, en su participación en la celebración eucarística, presidida por los apóstoles como memorial de la pasión. Por lo tanto, podemos decir que María rememora las maravillas que Dios ha hecho en la historia de la salvación, según la promesa hecha a nuestros padres, anunciando la que supera todas ellas, la encarnación redentora. En el Magnificat, en fin, está presente la atención escatológica de la Eucaristía. Cada vez que el Hijo de Dios se presenta bajo la pobreza de las especies sacramentales, pan y vino, se pone en el mundo el germen de la nueva historia, en la que se derriba del trono a los poderosos y se enaltece a los humildes. María canta el cielo nuevo y la tierra nueva, que se anticipan en la Eucaristía y en cierto sentido dejan entrever su diseño programático. Puesto que el Magnificat expresa la espiritualidad de María, nada nos ayuda a vivir mejor el misterio eucarístico que esa espiritualidad. La Eucaristía se nos ha dado para que nuestra vida sea como la de María, toda ella un Magnificat.
Ahora continuamos el siguiente paso de nuestro taller, que es el camino de acceso al texto. Ahora vamos a reflexionar unas pequeñas interrogantes que nos sugiere nuestro texto. Y nos pregunta, como reflexión personal, ¿el amén que pronuncias cuando recibes la Eucaristía se parece en algo al fiat de María? ¿Qué aprendes de la respuesta de María que puedas aplicar a la Eucaristía? ¿Recibes la Eucaristía como María recibió a Jesús en su interior? ¿Ofreces tu vida en la Eucaristía como María en el Calvario? Después de estos breves segundos de reflexión, continuemos con el último paso, que justamente nos hablará sobre el testimonio y esperanza que nosotros como cristianos eucarísticos tendremos que dar al mundo. La Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad lo hemos comprendido, pues no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia. Este experimenta con alegría cómo se realiza continuamente en múltiples formas la promesa del Señor. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua y pan de vida, que da vida a los hombres por medio del Espíritu Santo. Con este punto número 7 hemos llegado al final de nuestro taller, pero antes de concluir les voy a compartir el pase de lista, que son las preguntas que vienen como reflexión comunitaria en nuestra lección de hoy. La primera es: ¿cómo hacer que los discípulos y misioneros seamos varones y mujeres eucarísticos que lo reflejen con su vida como María? ¿Cómo inculcar a las personas que se preparan para la Eucaristía el anhelo de recibirla continuamente como María anheló la venida del Señor? ¿Cómo evitar en los cristianos la recepción rutinaria de la Eucaristía? ¿En qué sentido el llevar a Jesús en su seno convierte a María en misionera? Y por último, ¿cómo nos empuja la Eucaristía hacia la misión? Sigamos las enseñanzas de los santos, grandes intérpretes de la verdadera piedad eucarística. Con ellos, la teología de la Eucaristía adquiere todo el esplendor de la experiencia vivida, nos contagia y, por así decirlo, nos enciende. Pongámonos sobre todo a la escucha de María Santísima, en quien el misterio eucarístico se muestra más que ningún otro como misterio de luz. Mirándola a ella, conocemos la fuerza transformadora de la Eucaristía. En ella vemos el mundo renovado por el amor. Al contemplarla, asunta al cielo en el alma y cuerpo, vemos un resquicio del cielo nuevo y de la tierra nueva que se abrirá ante nuestros ojos con la segunda venida de Cristo. La Eucaristía es ya aquí, en la tierra su prenda y en cierto modo su anticipación. Veni Domini Jesu. En el humilde signo del pan y el vino, transformados en su cuerpo y en su sangre, Cristo camina con nosotros como nuestra fuerza y nuestro viático y nos convierte en testigos de esperanza para todos. Si ante este misterio la razón experimenta sus propios límites, el corazón, iluminado por la gracia del Espíritu Santo, intuye bien cómo ha de comportarse sumiéndose en la adoración y en un amor sin límites. Con esto me despido. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos el siguiente martes de clase.